serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No solo podemos afirmar que Dios desea satisfacer nuestras necesidades, sino que también las conoce mucho antes de que las incluyamos en nuestras oraciones. Escuchen lo que nos dice en Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Podemos afirmar entonces que Jesús vino a este mundo a satisfacer nuestras necesidades. Se refiere a las necesidades físicas, como ya hemos dicho, pero también a las necesidades emocionales y espirituales que podamos tener. Por eso es que nos dice en Mateo 11, versículos 28 y 29, que podemos acudir a Él cuando nos sintamos cansados y cargados, pues en su presencia podemos hallar el reposo emocional y espiritual que anhelamos tener. Y sabemos que vino a satisfacer nuestras necesidades espirituales, pues nos dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios desea que sepamos que no solo está interesado, sino también comprometido a satisfacer cada una de nuestras necesidades. Es al leer y estudiar la vida de Jesús, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, que llegamos a la conclusión de que vino a satisfacer las diversas necesidades de los seres humanos. En varias ocasiones les dice a sus discípulos que todo lo que pidieran en su nombre se les concedería. Y en cada uno de los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se nos da evidencias de que Dios desea satisfacer nuestras necesidades sin importar cuán complicada sea nuestra situación. También contamos con el testimonio que Pablo nos da en Filipenses 4:19, al referirse a sus necesidades personales y a la certeza que tenía de que Dios le ayudaría. Escuchen lo que nos declara en este pasaje de la Biblia. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La pregunta que algunos se hacen a veces es, si tenemos todas estas promesas de la Biblia, ¿por qué entonces a veces persisten las necesidades en nuestra vida? Dediquemos algunos minutos para mencionar algunas razones por las que esto sucede y luego también mencionaremos la razón principal que deseo resaltar en este mensaje. De acuerdo a lo que leemos en la epístola de Santiago, una de las razones por las que Dios no suple algunas de nuestras necesidades es porque no las hemos incluido en nuestras oraciones. Esto es lo que nos dice en el capítulo 2 de esta porción de la Biblia, donde afirma que en ocasiones las necesidades persisten en nuestra vida porque no acudimos al Señor para pedirle por esto. Hay quienes dicen que no lo hacen porque creen que Dios está demasiado ocupado para atender sus plegarias. Pero la Biblia nos declara que el Señor se preocupa por cada uno de sus hijos y que suplirá cada una de nuestras necesidades de acuerdo a las riquezas de su Hijo Jesucristo en gloria. Es por eso que, al estar ante una necesidad, debemos venir a Dios en oración y poner esa necesidad ante su presencia. La segunda razón por la que nuestras necesidades persisten es porque no pedimos correctamente. Esto lo hallamos en Santiago 4:3, donde nos declara que hay ocasiones en las que pedimos mal, pues lo hacemos para satisfacer nuestros deseos egoístas, y es por eso que esas necesidades no son satisfechas. La tercera razón es porque al pedir por esa necesidad, lo hacemos con un corazón lleno de dudas. Es en Santiago 1 que nos dice que el hombre que duda no recibirá aquello que ha pedido al Señor. Otra razón por la que en ocasiones las necesidades persisten en nuestra vida es porque vivimos en pecado. La palabra de Dios nos dice que si vivimos en pecado,
no recibiremos lo que hemos pedido. Se refiere a llevar un estilo de vida pecaminoso y a la persona que se deleita en el pecado. Esto es lo que nos dice en el Salmo 66:18, en donde nos declara que si albergamos iniquidad en nuestro corazón, el Señor no escuchará nuestras oraciones. También podemos afirmar que otra razón por la que las necesidades persisten en nuestra vida es porque pedimos por aquello que no es una necesidad genuina. No hemos sabido distinguir entre los síntomas y la raíz verdadera de nuestro problema. Le pedimos entonces por lo que creemos que necesitamos sea resuelto, pero esto es solo el síntoma externo que vemos y no la verdadera necesidad que nos afecta. Otra razón es porque no aceptamos el método que Dios ha escogido para satisfacer nuestra necesidad. Puede que no nos agrade de dónde viene la solución a nuestro problema. No nos gusta lo que el Señor ha determinado hacer para ayudarnos, y es que en ocasiones nuestro Padre Celestial hace uso del dolor, el sufrimiento y las dificultades para satisfacer nuestras necesidades. Pero como esto no es algo que nos agrade, creemos que esa solución no puede venir de Dios y rechazamos la respuesta que nos ha dado a nuestras oraciones. Además de todas estas razones que ya hemos mencionado, también podemos incluir esta otra. Hay ocasiones en las que las necesidades persisten en nuestra vida porque decidimos satisfacerlas a nuestra manera. Y si eso es lo que en verdad hemos determinado en nuestro corazón, resolver el problema que enfrentamos haciendo uso de nuestras propias fuerzas y nuestros métodos, Dios no va a interferir con nuestros planes. Si en verdad creemos que nuestro plan es mejor que el de Él, permitirá que sigamos adelante hasta que reconozcamos que le necesitamos. Esas son algunas de las razones por las que las necesidades persisten en nuestra vida. Lo que casi siempre sucede es que al ver que nuestras necesidades no han sido satisfechas por el Señor, nos enojamos con Él y le reclamamos por no habernos ayudado. Pero lo que en realidad ha ocurrido es que algunos de estos aspectos que acabamos de mencionar están presentes en nuestra vida. Es importante que reconozcamos que la necesidad más urgente que el ser humano tiene es la de entablar una relación personal con su Creador por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es una necesidad que solo puede ser satisfecha cuando reconocemos que somos pecadores y depositamos nuestra fe en la obra salvadora que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Es al hacer eso y pedirle que perdone nuestros pecados que somos hechos hijos e hijas de Dios, obtenemos la salvación de nuestra alma y podemos tener una relación personal e íntima con Jesucristo. Esa es la necesidad básica más importante que todo ser humano tiene. Pero en base a esa necesidad primaria que ya hemos mencionado, también existen otras tres necesidades emocionales que todo ser humano tiene. Son necesidades universales que están presentes en la vida de toda persona. La primera de estas necesidades es la sensación de pertenencia que todos hemos de sentir. Esa necesidad es satisfecha por nuestro Padre Celestial, pues desde el momento en que fuimos salvos, nos adoptó como sus hijos. Nos ha hecho parte de su familia, miembros de su reino. Desde el momento en que dimos ese paso de fe al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, Dios vino a ser nuestro Padre y satisface esta primera necesidad al hacernos sentir que le pertenecemos. ¿Cuál es la segunda necesidad emocional que todos tenemos? La necesidad de sentirnos dignos y valiosos. ¿De qué manera el Señor satisface esa necesidad? Al mostrarnos que vino a este mundo a morir en la cruz para que todo ser humano tuviera la oportunidad de ser salvo. Si no fuéramos valiosos ante sus ojos, no hubiera permitido que su Hijo muriera en esa cruz. Fue por esa razón que Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros.
Así que podemos afirmar que nuestra necesidad de pertenencia es satisfecha por nuestro Padre Celestial, quien nos hace suyos. De igual manera, también sabemos que la necesidad que tenemos de sentirnos valiosos y dignos es satisfecha por Jesucristo, su Hijo, quien murió en la cruz por nosotros. Y por último, la necesidad emocional que tenemos de sentirnos competentes es satisfecha por el Espíritu Santo, quien nos capacita para hacer todo aquello que el Señor nos ha encomendado. Fue por esa razón que el Espíritu Santo fue enviado a nuestra vida, para que morase en nosotros, para sellarnos como hijos de Dios y para capacitarnos de tal manera que completemos la obra que Dios nos ha encomendado. Puedo afirmarles algo, sin importar la ausencia de pertenencia que usted sienta hoy en su vida, sin importar cuán valioso o competente usted se sienta, si vive alejado de Dios, no podrá satisfacer esas necesidades. Solo cuando acepte a Jesucristo como su Salvador personal, podrá hallar la solución a cada una de estas necesidades que hemos mencionado. Vivimos en una sociedad en la que estamos expuestos al dolor, el sufrimiento, el abandono y el rechazo. Muchos viven llenos de ira, enojo, se sienten despreciados, no creen ser dignos de ser amados y viven con una autoestima demasiado baja. Es por eso que muchos adolescentes de nuestros tiempos hacen todo lo que esté a su alcance para sentirse amados, para sentir que son valiosos y competentes. Quizás han crecido en familias donde el nombre de Dios ni se menciona. Es posible que nunca hayan tenido la oportunidad de leer la Biblia, pues sus padres tampoco la leían. Y aunque hayan tenido acceso a la palabra de Dios, no creo que un niño pequeño sepa qué porción de la Biblia leer cuando se siente abusado o abandonado por sus padres. Solo menciono todo esto para que puedan comprender lo indefenso que se encuentra un niño ante este tipo de situaciones. O aunque ya sean un poco más grandes y hayan llegado a la adolescencia, no reaccionarán igual que una persona adulta al enfrentar el rechazo, el abandono y el maltrato. Tratarán de edificar algún tipo de defensa para protegerse del sufrimiento y el dolor que enfrentan. Lo triste es que casi siempre escogerán los métodos incorrectos para lidiar con esas situaciones. ¿De qué manera podemos derrumbar esas estructuras que hemos construido con el propósito de satisfacer nuestras necesidades? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos para lidiar con esas estructuras de la manera correcta? Lo que debemos hacer es dejar de culpar a otros. No debemos continuar culpando a las personas que nos impulsaron a edificar esas estructuras, pues somos responsables por lo que ocurre en nuestra vida. Una vez que hemos identificado el problema, debemos ser lo suficientemente maduros para aceptar la responsabilidad que tenemos en ese asunto. ¿Cuál es la manera en la que debemos lidiar con las necesidades materiales y emocionales que tengamos en nuestra vida? Debemos venir ante la presencia de Dios en oración y agradecerle por interesarse en nuestras necesidades. Luego, debemos poner en las manos del Señor esa necesidad específica que nos afecta. También tenemos que apropiarnos de las promesas que nos ha dado, como la que encontramos en Filipenses 4:19, donde nos dice que suplirá cada una de nuestras necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria de Jesucristo. Y la que nos da en Proverbios 3, versículos 5 y 6, donde nos declara lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Luego, el cuarto paso sería esperar con paciencia hasta que Dios satisfaga esa necesidad por la que le hemos pedido en oración. Tenemos que estar dispuestos a seguirle, a cumplir su voluntad en nuestra vida y a obedecerle en lo que nos ha mandado que hagamos. Debemos esperar en su voluntad,
pues tiene un tiempo perfecto para cada asunto de nuestra vida y podemos también agradecerle aún antes de ver nuestra oración contestada, pues sabemos que suplirá para nuestra necesidad. Esa es la manera correcta en la que los hijos de Dios debemos lidiar con las necesidades que tengamos en nuestra vida. Pero puede que al lidiar con este asunto nos demos cuenta que en el pasado edificamos una estructura emocional al tratar de satisfacer esa necesidad por nosotros mismos. Y es en ese instante que debemos acudir al Señor en oración y pedirle que revele lo que hemos hecho mal. Tenemos que pedirle que nos dé el discernimiento para identificar esas estructuras que hemos edificado en nuestra vida con el propósito de satisfacer nuestras necesidades. Una vez que hayamos identificado esto, entonces podemos pedirle que nos ayude a destruir todo aquello que hay en nuestra vida y que no está de acuerdo a su voluntad. Debemos no solo identificarlas, sino también declarar que ya no usaremos esos métodos para tratar de satisfacer nuestras necesidades. Lo que haremos desde ese instante es acudir a nuestro Padre Celestial para que sea Él quien satisfaga cada una de nuestras necesidades. Vamos a confiar en las promesas que nos ha dado, pues sabemos que sus métodos son mejores que los nuestros. Pero si no destruimos esas estructuras que un día levantamos en nuestra vida, no podremos disfrutar de las muchas bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. Oremos para que el Señor nos ayude a lidiar adecuadamente con las necesidades genuinas que tenemos en nuestra vida y que podamos identificar siempre por qué algunas de ellas persisten. Padre, te agradecemos por ser tan paciente y amoroso y bueno para con nosotros. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr.